Quiero que usted tenga su Biblia, por favor, tráigala rápidamente y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Es un libro lindísimo, Apocalipsis. Estamos estudiando las iglesias que aparecen allí y lo estamos entendiendo en la actualidad. ¿Qué está ocurriendo hoy en día con la iglesia? Así que vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a ir al versículo 12. Ahí habla acerca de la iglesia de Pérgamo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, está hablando el Señor Jesús. Yo conozco ¿qué? Tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde estaba ubicada la iglesia de Pérgamo? Estaba en medio de donde estaba el trono de Satanás. Y yo quiero contarle que Pérgamo, cuando uno comienza a estudiar acerca de la ubicación geográfica de Pérgamo y dónde estaba Pérgamo, Pérgamo estaba en un lugar muy similar a nuestra ciudad Santiago de Cali. Hay un gran tema muy interesante con Cali, porque Cali es una ciudad diferente de Colombia. Yo soy de Cali, amo mi ciudad. Cali es Cali, decimos acá. Cali es Cali, lo demás es Loma. Y Cali tiene muchas características que le hacen particular. De hecho, quiero contarles que el clima, esto está comprobado científicamente, como el clima tiene una gran influencia sobre nuestra vida. Cómo el clima nos afecta en nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, en nuestras decisiones. Cómo el clima tiene sobre nosotros un poder. Nosotros, los de clima cálido somos de una manera, los de clima frío son de otra manera, los de clima templado son de otra manera, etcétera. Los que viven en estaciones son de otra manera. Y quiero contarle que Cali, todo el tiempo tenemos sol. Todo el tiempo aquí está haciendo sol, como es un clima cálido, caluroso. Entonces nuestra forma de vestir es como usted nos ve en este momento, con camisetas, ropa muy cómoda, ropa muy fresca. Y la iglesia de Pérgamo era una iglesia que tenía unas características muy similares a las de Cali. Y lamentablemente en nuestra ciudad se ve, por ejemplo, un fenómeno, y es que aquí esa alegría desbordante del caleño, esa alegría que nos caracteriza, también se ve reflejada en la rumba. ¿Qué tiene Cali? Pues Cali tiene muchísima rumba. Aquí la gente baila porque sí, baila porque no. Aquí se baila todo el año. De hecho, los mejores bailarines de salsa del mundo entero están en Santiago de Cali. Las mejores compañías de salsa. La salsa más rápida se baila aquí en Cali. Entonces, en Cali, nuestra amabilidad, nuestra forma de ser cálida, nuestra cordialidad con todos y nuestra forma de ser tan afectuosa, porque el caleño es una persona que ama, una persona que ayuda, los caleños somos solidarios. Eso también tenía la iglesia en Pérgamo. Pero aparte de eso, Cali tiene una situación de rumba muy compleja. Una persona llega a cualquier lugar y hay lugares de interés. La gente dice, bueno, vamos a conocer museos, vamos a conocer la historia, vamos a ir a monumentos, Cali, tú conoces Cristo Rey, las Tres Cruces, el centro, San Antonio, y hasta ahí llegamos, porque de resto lo que se va a ofrecer en Cali es la rumba. Cali tiene discotecas por todo lado. Cali tiene lugares muy famosos como Juanchito, como Menga, donde la gente está rumbeando constantemente. Entonces no es lo mismo ser cristiano en Cali que ser cristiano en Bogotá, o que ser cristiano en Medellín, o que ser cristiano en alguna otra parte del mundo. Cada lugar tiene una particularidad. Recuerde esto, cada lugar, según el entorno, tiene una particularidad espiritual. Y Pérgamo era una iglesia que se movía en donde estaba el centro del trono de Satanás, dice la Biblia, y en ese lugar había demasiado pecado, demasiado libertinaje, demasiada oscuridad en su entorno, pero ese entorno estaba afectando ¿a quién? A la comunidad cristiana. Entonces vamos a ir hablando acerca de la mundanalización de la iglesia. Cuando la iglesia comienza a permitir
que llegue el mundo y el mundo se meta dentro de la iglesia. Entonces dice el versículo 14, estamos leyendo Apocalipsis capítulo 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, entonces vamos a ir despacio. ¿Qué le ocurría a la iglesia de Pérgamo? Era una iglesia que retenía una doctrina, una enseñanza equivocada de un falso profeta llamado Balaam. Esto lo hemos visto ya muchísimo. ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balac? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría con Balaam? Balaam representa al hombre de Dios que le interesa el lucro antes que agradar a su creador. ¿Qué descubrimos hoy en día en la mundanalización de la iglesia? Que hay iglesias que tienen servidores o que tienen líderes o que tienen gente que dirige, que no aman a Dios, que no aman la obra, que no aman las personas, sino que aman lo que obtienen económicamente a través de la obra o el servicio al Señor. Entonces eso lo encontramos hoy en día. La motivación para servir a Dios jamás tendrá que ser el dinero, jamás. De hecho, el que quiere servir a Dios y tiene un problema con el dinero no es apto, porque el dinero no es ni bueno ni malo, pero el dinero saca lo peor que hay en mi corazón. Entonces, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que retenía una doctrina donde se daba una falsa profecía, habían falsos profetas y todo esto se movía a través de ¿qué? De dinero. Hoy en día, no voy a mencionar puntualmente qué lugares, pero por todos ustedes es muy conocido lugares donde en nuestra ciudad tenemos y en Colombia tenemos un movimiento muy fuerte, donde hay una comunidad que se dice ser cristiana y no lo es, una comunidad que dice que es de sana doctrina y no lo es, donde las personas van a ese lugar y donde las personas reciben profecía y les profetizan todo el tiempo y las personas están felices allí porque prácticamente es como ir a donde un brujo, pero ya en un contexto de iglesia. La iglesia debe moverse bajo la palabra profética más segura, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Esta, la palabra de Dios. Sin embargo, obviamente entiendo que hay ministros que son profetas y hay profetas verdaderos, pero los profetas verdaderos escasean. Entonces, ¿qué ocurría en Pérgamo? Había un mover espiritual falso. ¿De falsa qué? Profecía. Cuando el mundo se mete a la iglesia, levantamos cristianos que se vuelven cristianos psíquicos. Los cristianos psíquicos, recuerden que la palabra psiquis o psique viene de mente, de la mente, del alma. Recuerde que ahí viene la palabra psiquiatría, psicología, psicólogo, de la psique o de la psiquis. Entonces hay iglesias que dicen que son de Dios, pero lo que hacen es fomentar en su comunidad un ambiente de adivinación. Por eso, hermano, no sé dónde usted se esté congregando, tenga mucho cuidado cuando en el lugar donde usted se congrega constantemente se está manifestando palabra profética y usted analice esa palabra profética y dése cuenta que normalmente esta palabra es usada para manipulación. Balaam era un hombre que tenía el don de profecía, tenía el llamado a ser profeta, pero fue ante Balac porque Balac le ofreció ¿qué? Dinero. Entonces, hermano, huya de lugares donde constantemente se está moviendo dentro de la iglesia la doctrina de ¿qué? De Balaam. Huya de esos lugares. Hay gente que es feliz. Mire, tenga mucho cuidado con lo que te profetizan. Una cosa es que yo te pueda decir a ti, mira, yo pienso esto, yo he observado esto, yo he analizado esto, y otra cosa muy delicada es cuando yo digo, Dios me dijo a ti esto, lo otro. Ahora, ¿Dios habla? Claro que sí, Dios puede hablarnos a través de una persona. Pero ¿sabe? Un lugar donde todo el tiempo se sostiene con esa doctrina, se sostiene y la gente va allá y, uy, el domingo pasado profetizaron y este también profetizaron y el siguiente profetizaron. Tienes que analizar muy bien eso, porque posiblemente está ocurriendo lo que le ocurría a la iglesia de Pérgamo, la mundanalización. Entonces, hay gente que antes en el mundo iban donde el brujo.
De hecho, he hablado con creyentes, cristianos que todavía leen el horóscopo. Hermano, no leas el horóscopo. Tú no eres Virgo, ni eres Géminis, ni eres Acuario, ni eres Sagitario. Tú eres de Jesucristo. A ti no te gobiernan los astros. Los astros, yo creo en la astronomía, el estudio de los astros, de las estrellas, de las galaxias, de las constelaciones, de las Pléyades, como dice la Biblia. Yo creo en la astronomía. Yo creo que hay astros hechos por el Señor, pero no en la astrología. No puede eso gobernar mi vida. Pero hoy encontramos cristianos que van a iglesias. Entonces, como yo ya no puedo ir donde el brujo, como ya no puedo ir donde el adivino, como no puedo ir donde el chamán, entonces ahorita esa figura se ha reemplazado por un supuesto pastor, por un supuesto profeta, por la profeta de la casa, que ahora se mueve bajo la doctrina ¿de quién? De Balaam. Entonces el Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo: vives en medio del trono de Satanás, pero te has mundanalizado. Escúcheme. ¿Te has qué? Mundanalizado. Yo no sé hace cuánto tiempo Dios no me habla a través puntualmente de alguien así. El Señor te dice esto y le voy a contar y le voy a abrir mi corazón. Yo no necesito eso. ¿Sabe por qué yo no necesito eso? Porque si a mí Dios me habla de manera íntima, de manera personal, yo no necesito que Dios me hable públicamente. Ahora, Dios hablaba públicamente para dirigir al pueblo, para exhortar al pueblo, para animar al pueblo, para corregirlo. Dios muchas veces tiene que hablar públicamente cuando en lo secreto yo no escucho a mi Padre. Voy a decirlo respetuosamente. Cuando una pareja por Facebook o por redes sociales, por Instagram o por donde sea, se comienzan a declarar su amor: ay, te amo, y el otro le contesta: te amo, y yo también te extraño, y eres maravilloso. Yo me pregunto esto, yo digo, bueno, ¿y es que no se hablan, que se tienen que hablar por redes sociales para que todos nos demos cuenta? ¿Será verdadero? Porque si yo le digo a mi esposa todos los días que la amo en secreto, ¿por qué tengo que publicárselo en redes sociales? ¿Por qué tengo que hacerlo público? Entonces, la gente que todo el tiempo está buscando una palabra profética puede caer bajo el espíritu ¿de qué? De Balaam. Balaam es un asalariado, escúcheme. Y hoy las hay mega iglesias que no son de sana doctrina y se mueven bajo un espíritu de adivinación y no un espíritu profético. Entonces, si a mí Dios me habla a través de la Escritura, si a mí Dios me habla en lo secreto, si a mí Dios me habla en lo íntimo, yo no necesito que Dios traiga un profeta y me diga algo que yo ya sé. Porque normalmente la verdadera palabra profética es la comprobación o la confirmación de algo que ya Dios ha hablado en secreto. Pero ¿qué ocurre aquí? Dice que Balaam le hizo pecar al pueblo. Recuerde que Balaam quiso maldecir al pueblo, pero el pueblo no estaba en pecado. Así que Balaam le enseñó al pueblo a fornicar. ¿Sabe qué tremendo es esto? Acompáñeme por favor a Números capítulo 25. No me vaya a embolatar allí Apocalipsis. Y mire lo que dice Números capítulo 25, versículo 1 en adelante. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué le enseñó Balaam? A fornicar, a meterse con mujeres que no eran de su tribu, que no eran de su estirpe, de su linaje, que no tenían sus costumbres. La palabra fornicación en la Biblia también traduce prostitución. Entonces, la iglesia moderna es una iglesia que se mueve bajo un principio ¿de qué? De prostitución. Una prostitución no solo física, sino que una prostitución también espiritual. Donde vamos al que nos dé más, el mejor postor. Si Dios no me resuelve, que me resuelva otro. Estamos buscando ayudas, pero no estamos coherentes y estamos diciéndole al Señor: solo tú eres la fuente de mi respuesta, sino que me ayude el que me tenga que ayudar. Ahora, cuando hablamos que el pueblo comenzó a fornicar, estas mujeres tenían unas costumbres paganas y el pueblo comenzó a mezclarse. La mundanalización de la iglesia es una iglesia que comienza a mezclarse con el mundo. Escúcheme. Lo más coherente es que cuando alguien vaya a un templo, cuando alguien vaya a tu comunidad, cuando alguien vaya a tu iglesia, encuentre en una iglesia lo que no encuentra ¿en dónde? En el mundo. Eso es lo más coherente.
Pero hay una fornicación ahora. Las mujeres, estas moabitas, comenzaron a enseñarle cosas malas a los hombres porque las moabitas y las amonitas venían de un incesto. Recuerde que las hijas de Lot tuvieron sexo con su papá, lo embriagaron, lo violaron al papá, de ahí nacieron las moabitas, las amonitas, y recuerde que esta gente era pervertida. Hoy todavía el incesto es algo anormal. En un tiempo futuro no muy lejano, el incesto será normal en una sociedad podrida, corrupta. Así que estos hombres comenzaron a hacer esto. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Mire qué tremendo es esto. Como estamos estudiando, vamos a ir despacio. No tengo afán. ¿Qué hizo el pecado de la fornicación? Hizo que ellas los trajesen a ellos a sus rituales. Después de caer en la inmoralidad sexual, recuerde que el alma queda atada a la otra persona y comienza a haber una ligadura de almas allí, y estas mujeres comenzaron a decirle: vamos, ¿para dónde vas? Vamos, que hoy tenemos a esta hora es nuestro culto a nuestros dioses, porque eran moabitas. Vamos a nuestros cultos. Y comenzaron a ofrecerle a ellos comida. Luego hablaremos de qué es la comida entregada a los ídolos. Por eso es que uno debe siempre orar antes de comer cualquier cosa. Uno no sabe cómo lo prepararon. Entonces estas mujeres comenzaron a llevar a los hombres. Primero los sedujeron, los atrajeron, tuvieron sexo con ellos, y después de tenerlos allí, los incitaron y se los llevaron a rendir culto a sus dioses. Pero lo más tremendo dice aquí: y se inclinaron a sus dioses. ¿Qué hizo la gente? Los hombres se inclinaron. Olvidaron de dónde los había sacado el Señor. Olvidaron todas las proezas que habían visto en el desierto. Olvidaron que no había enemigo que los hubiera podido derrotar a ellos en el desierto. Olvidaron eso a través de un pecado que se llama ¿qué? La fornicación, la prostitución. Hoy en día la fornicación para la sociedad no es un pecado. En la mundanalización de la iglesia, permitimos que a la iglesia se haya metido la fornicación. Y yo quiero decirle esto. Voy a poner un punto muy claro. A la iglesia sean bienvenidos todos aquellos que tengan una intención de cambio. Escúchame. Yo no estoy diciendo que a la iglesia tiene que ir la gente perfecta, todo lo contrario. A la iglesia tiene que venir la gente lo más bajo, lo más vil, lo más necesitado, pero con una actitud ¿de qué? De cambio. La iglesia ante los que quieren cambiar debe ser amigable. Pero ante aquellos que se infiltran para dañar la iglesia tiene que ser ¿qué? Radical. Y la iglesia tiene que abstenerse de ese tipo de personas, y ese tipo de personas no pueden ser parte de una comunidad. Escúcheme el concepto. ¿Quién es bienvenido a la iglesia? Todo el que quiera cambiar. A mí no me interesa su creencia, su inclinación sexual, no me interesa su pasado, no me interesa si fue homicida, no me interesa si hurtaba, no me interesa. Si quiere cambiar, bienvenido. Bienvenido bajo su condición, bienvenido bajo tu pasado sometido al Señor para un presente mejor. Bienvenido. Pero la iglesia de Pérgamo era una iglesia que contaba con un pecado oculto, el pecado de la fornicación. Entonces, dentro de la mundanalización de la iglesia, se le permite a la gente en la iglesia que tengan parejas y que uno se acueste con otro, y entonces cuando se va a ver, hay un poco de personas practicando el pecado de la fornicación. Le voy a contar esto. Nosotros somos completamente radicales con el tema del noviazgo. Puede que en otros lugares no. Pero nosotros, en Volviendo al Padre, somos radicales con el tema del noviazgo. ¿Por qué? Porque la palabra noviazgo no existe en la Biblia. La palabra noviazgo viene de desposorio. Y realmente cuando una persona se iba a casar, tenía la intención de casarse, es que apelaba o pedía tener un noviazgo con alguien. Si la persona no tenía intenciones de casarse, si no tenía los recursos económicos para casarse, si no tenía la facultad en su madurez, en su capacidad cognitiva, si todavía no estaba preparado en su intelecto para casarse, no se metía en ese cuento.
Pero en la modernidad y en la mundanalización de la iglesia, entonces esto ocurre sobre todo con los ministerios de jóvenes. Entonces los jovencitos son novios unos con otros y se van metiendo en relaciones de pareja, y cuando menos se da cuenta, ese fue novio de esa niña y se acostó con ella, y luego fue novio de la otra niña y se acostó también con ella, y la niña con otro y se acostó con él, y hay un espíritu de fornicación en las congregaciones. Nosotros a los jóvenes les hemos enseñado a guardarse en santidad para el Señor. Les hemos enseñado a que vale la pena ser vírgenes en medio de una sociedad que la virginidad es un tabú, o mejor dicho, un mito, algo que ya no existe, es una fábula, algo irreal. Les hemos enseñado, guárdate para la persona que es. Pastor, ¿cuál es la edad para yo poderme casar? Cuando tú ya sabes qué es el matrimonio, cuando tú ya tienes la conciencia que el matrimonio es renuncia, el matrimonio es hacer feliz al otro, el matrimonio es entrega, el matrimonio es abnegación, el matrimonio es 50-50. Cuando conoces una cantidad de cosas, estás preparado. Tengas 20, tengas 25, tengas 30, tengas 50, tengas 18. La edad no tiene nada que ver, sino la capacidad de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasaba en esta iglesia en los últimos tiempos? ¿Se permitía qué? La fornicación. Y entonces comenzaron los hombres a fornicar, comenzaron a fornicar con mujeres moabitas, y una cosa fue llevando a otra, y sin darse cuenta, la fornicación los llevó a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y luego los llevó a ellos a adorar a los dioses de Moab. Mire qué delicado. Voy a ponerles un ejemplo de una relación de pareja de unos muchachos de la iglesia. Habían un par de muchachos, un muchacho y una muchacha que queremos mucho. Y ellos un día, se conocen de muchos años, un día hablaron con nosotros y nos dijeron: pastores, nosotros nos gustamos y queremos dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso en la iglesia? Ok, ustedes se gustan, ustedes van a comenzar una época de noviazgo. Noviazgo no significan besos, noviazgo no es intimidad sexual, noviazgo no es para que tú la toques, noviazgo no es para eso, noviazgo es para proyectarse a algo mejor, a un matrimonio. Noviazgo es para conocerse, noviazgo es para edificar, noviazgo es para ahorrar, noviazgo es para soñar juntos, noviazgo es para darnos cuenta si somos el uno para el otro, si somos compatibles. Eso es noviazgo. Recuerde que José era novio de María, y cuando María le sale que está embarazada, había un desposorio allí, por eso José quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque José no tenía sexo con María. José dijo: si yo no tengo sexo con ella, ¿cómo me va a salir ella que está embarazada? Entonces, este par de muchachos, jovencitos, decidieron asumir eso. Los presentamos ante la iglesia. Les dijimos a ellos, antes de presentarlos ante la iglesia, que sus papás estén de acuerdo. Entonces, el jovencito le preguntó a sus papás: ¿estamos de acuerdo? La niña le preguntó a sus papás: ¿estamos de acuerdo con esa relación de ustedes dos? Ok, ya el aval de los padres, ahora el aval de la iglesia. Entonces, toda la iglesia los conoció, oramos por ellos. Lastimosamente ese noviazgo lo cogió pandemia, y pandemia se metió allí, entonces no les quedó tiempo de verse, todo era virtual, etc. Pero un día llegaron a una conclusión. Llegaron a esta conclusión: no era lo que esperábamos. No soy yo la persona para ella no es la persona para mí. Ok, ¿qué ocurrió aquí? Se disolvió. Pero como no hubo fornicación, como no hubo contacto físico, como no hubo besos y caricias, como no hubo deshonra, entonces se puede disolver sin ningún problema. Escúcheme. Ay, pastor, es que usted es muy complicado. No, complicado no. Es que la iglesia no se puede mundanalizar. Escúcheme. Muchos jovencitos vienen del mundo, acostumbrados a que en el mundo han tenido un poco de relaciones, llegan a la iglesia y no encuentran jovencitas radicales ni jovencitos radicales, sino que encuentran antes cristianos que deberían de ser en sus valores y en sus principios fuertes, los encuentran envueltos en un pecado de fornicación. ¿Sabe una cosa? Cuando usted hace las cosas bien, ¿sabe qué ocurre? Dios te bendice. Cuando tú haces las cosas bien, Dios te respalda. Y siempre enseñamos los 5 pasos: conocidos, amigos, enamorados, novios y esposos. Cuando tú haces bien los pasos, entonces hay una garantía de que las cosas van a salir bien. Ahora, ¿qué más pasó con esta gente movidos por Balaam? Entonces, esta gente
comió y se inclinó a los dioses de las moabitas. Y mire lo que produjo esto. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué ocurrió? Dios se enojó. En Números capítulo 31, versículo 15 y 16, está hablando Moisés acerca de estas mujeres y dice, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas estas mujeres? Y mire lo que dice el 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué dice? Que por consejo de Balaam. Entonces, en la mundanalización de la iglesia, hay servidores, hay líderes, hay pastores que dicen, déjenlos, que sean novios, que se conozcan. Escúcheme, la iglesia tiene que ser la iglesia. El mundo tiene que ser el mundo. Pero yo no puedo permitir que la iglesia se vuelva como el mundo dentro de un ambiente supuestamente religioso o espiritual. Así que si volvemos a Apocalipsis, dice en el versículo 14 del capítulo 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Balaam qué enseñaba? ¿Falsa profecía? ¿Balaam qué enseñaba? ¿Interés por el dinero? ¿Balaam qué enseñaba? ¿Manipulación? ¿Balaam qué enseñaba? A fornicar. Si usted está en un lugar donde se mueve la falsa profecía, un lugar donde hay manipulación, un lugar donde auspician, avalan, patrocinan la inmoralidad sexual, hermano, salga corriendo de ese lugar. Yo conocí el caso de un lugar, yo me congregué en un lugar X, me reservo el nombre, y ese lugar era una inmoralidad sexual. Terrible, desde la cabeza hacia abajo, terrible, era una inmoralidad sexual por todo lado. Cuando yo fui a hablar con la cabeza, con el que dirige, con el que preside, me dijo, no, tranquilízate. Tranquilízate que eso no es malo. Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo que no es malo? ¿Cómo yo como pastor le voy a salir a alguien que ver pornografía no es malo? ¿Cómo yo como pastor voy a salir con que fornicar no es malo? ¿Cómo yo voy a salir que adulterar no es malo? O sea, la mundanalización de la iglesia ha hecho eso. Entonces, en algunos lugares, para que los miembros no se vayan, los auditorios no se desocupen, para que los templos estén llenos y abarrotados y nuestro ego esté arriba, entonces permitimos que la gente haga lo que quiera hacer. Escúcheme, hermano, yo no soy policía de nadie, yo no le estoy hablando a usted de controlar la vida, pero desde el púlpito se tiene que enseñar la sana doctrina, y la sana doctrina es la que nos confronta, la que nos incomoda, la que nos deja malucos, la que nos saca la piedra, pero también la que nos lleva a cambiar, a reflexionar y a tener una vida agradable al Señor. Entonces este hombre decía, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Y en ese no pasa nada, la gente involucrada, y lo más triste, ir a un lugar supuestamente para adorar a Dios, ir a un lugar para crecer espiritualmente, ir a un lugar para buscar un cambio y encontrar lo mismo que encontrabas en el mundo. Pero ahora amparado con supuestamente la espiritualidad. Finalmente, ya con los años entendí que desde ese hombre que presidía, de ahí para abajo, todo su equipo de trabajo, la gran mayoría de las personas, casi todos estaban involucrados en un acto de inmoralidad sexual y entre todos se tapaban. Eso se llama la mundanalización ¿de qué? De la iglesia. Ahora, escúcheme esto. Yo como pastor me reservo el derecho de casar o no casar a una persona en la iglesia. Y van a llegar momentos donde a nosotros con tutelas y con derechos de petición y lo que sea, nos van a obligar a casar a personas. Pero escúcheme, yo como ministro del Señor, como siervo de Jesucristo, no puedo avalar lo que Dios no está avalando. Y si eso implica que esa pareja se van de la congregación, hermano, pues que se vayan. Que vayan y busquen otro lugar donde sí les avalen, donde sí les permitan, donde sí les aplaudan, donde sí les digan tranquilos que aquí no pasa nada. Pero mientras nosotros permanezcamos en la sana doctrina, nosotros tenemos que ser claros con lo que el Señor es claro y contundentes con lo que el Señor es contundente, sin dejar de recibir a aquel que quiere cambiar. ¿Qué tenía la iglesia de Pérgamo? Eso. Entonces, qué fácil es ir a congregarte a un lugar donde no te dicen nada.
Qué fácil es ir a congregarte a un lugar donde el mensaje es liviano, donde la enseñanza es laxa, donde te dicen que no importa cómo estés, que así vas a llegar al reino de los cielos, que no importa lo que hagas, Dios te ama, etc. Qué bueno es tener comezón de oír fábulas humanas. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Y después dice en el versículo 15, y aparte de tener la doctrina de Balaam, ahora tenían la doctrina de los Nicolaitas. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a estudiar la doctrina de los Nicolaitas. Y también no solo tenían a los que retienen la doctrina de Balaam, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Mire cómo está hablando el Señor Jesús aquí. El Señor le está diciendo, mire, usted vive en medio del trono de Satanás, es un lugar pesadísimo para vivir, has retenido tu fe, no has negado tu fe, pero ahí en tu comunidad, en tu templo, en tu congregación, en tu iglesia, se mueve la doctrina de Balaam. Engañador, manipulador, falso profeta, enseña a la gente a la inmoralidad. Pero aparte de eso, dentro de tu comunidad, también tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas. Voy a tomarme el tiempo de explicarles esto. La versión NBB, Nueva Biblia Viva, de este versículo, dice, voy a leerlo, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a los que persisten en la doctrina de Balaam. ¿Qué dice la Biblia? Toleras. ¿Cómo la iglesia moderna? Es una iglesia que se ha vuelto como tolerante. Ahora escúcheme. Si una persona se le enseña la sana doctrina y afuera la persona va a hacer lo que quiera hacer, ya es problema de cada uno. Pero vivimos en un mundo ahora donde nos obligan a ser ¿qué? Tolerantes. Yo tengo que tolerar cosas. Hermano, en la iglesia del Señor, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, cuando hablamos de lo íntimo del cuerpo de Cristo, en la iglesia hay cosas que no se pueden tolerar. Esta misma versión en la TLA, traducción lenguaje actual, dice, sin embargo hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. ¿Qué dice? El Señor le dice a esta iglesia, no has rechazado. Vuelvo a decirlo, que vengan todos los que quieran llegar a la iglesia cuando quieran cambiar. Bienvenidos. Acá son bienvenidos. Los hermanos que se congregan con nosotros lo saben. Nosotros no hacemos acepción de personas. Nunca. No importa de dónde venga su inclinación, su preferencia, su ideología. Bienvenidos todos los que quieran cambiar voluntariamente. Pero estamos hablando aquí de los que quieren no cambiar, sino que quieren introducir en la iglesia las costumbres ¿de qué? Del mundo. Ahora, hablemos un poco de los Nicolaitas y quién fue Nicolás, hablando de historia. Recuerde que Roma perseguía a los cristianos. Roma los persiguió. Roma quiso acabar con el cristianismo. Para gloria del Señor, nosotros con mi esposa y con mi hijo tuvimos la oportunidad de estar en Italia hace un mes. Y pudimos ir y conocer el Coliseo Romano. Es una cosa impresionante estar en el Coliseo Romano. Una cosa es verlo por televisión, otra cosa es estar allá. Y estar en el centro de la historia. Y estábamos fascinados. Es un recorrido hermoso estar en un lugar de siglos y siglos y siglos. Pero creo yo que la parte más conmovedora es cuando bajamos a donde quedaba la arena del Coliseo Romano. No sé si usted sabe que la arena del Coliseo Romano se cambiaba todos los días. La arena, debajo de donde estaba la arena, habían 6-7 pisos hacia abajo. Y habían ascensores movidos por esclavos. Esclavos subían y bajaban gladiadores y subían y bajaban animales. Eso era la locura. Estar ahí es una locura. Y sabe, los romanos eran muy aseados.
Así que esa arena, como la arena del gato, cuando el gato hace sus necesidades que se cambia, la arena después de que habían vísceras y habían cuerpos y había sangre y habían sesos, la arena se cambiaba y ellos luego echaban perfume por toda la arena. ¿Sabe? Cuando uno está allí y uno conoce la historia y uno conoce la palabra del Señor, es inevitable sentir una profunda admiración por la gente que fue y dio su vida en ese lugar. La gente iba a entretenerse con la muerte de otros y esos otros durante varios años fueron los cristianos. Así que capturaban cristianos por montones, los llevaban allá, los tiraban, soltaban fieras de todas partes del mundo, venían gladiadores con sus espadas, la gente era descuartizada, la gente era asesinada de una forma cruel en ese lugar, pero esa gente retenía su fe. Así que Roma dijo, nosotros entre más matamos de los cristianos, más se multiplican. Así que en el año 313 después de Cristo vino un hombre llamado Constantino. Y Constantino, un emperador, conoció del evangelio y Constantino dijo, nosotros no vamos a atacar más a los cristianos. Nosotros ahora vamos a ser cristianos. Y a partir del año 313 comienza el movimiento de la Iglesia Católica Romana, que es cuando Roma se fusiona con el cristianismo. Hay un sincretismo allí, se fusiona lo que creían los cristianos con lo que creían los romanos y entonces hacen allí una sola religión. Constantino quería que todo lugar donde hubiese un templo pagano se estableciera un templo adoración a Jehová. ¿Sabe? En Roma usted va a encontrar, nosotros tuvimos una parte que llama el Monte Palatino. Es una cosa impresionante con unas edificaciones, con unas esculturas, con talladuras en mármol espectaculares, templos espectaculares ofrecidos a los dioses de los romanos. Pero cuando Constantino vino, dijo, en esos templos ahora no se va a adorar a Zeus, no se va a adorar a ningún dios del Olimpo, sino que se va a adorar a Jehová. Durante algunos años esto ocurrió, pero luego vino un hombre llamado Séptimo Severo, y Séptimo Severo comenzó a pervertir. Así que Séptimo Severo comenzó a decir, ok, no podemos ahora pelear contra los cristianos, porque ya es la religión universal, católico universal. No podemos seguirlos matando porque entre más los matamos, los perseguimos, más se multiplican. Pero lo que vamos a hacer ahora es, vamos a contaminar la religión. Este hombre llamado Séptimo Severo fue el hombre que introdujo en nuestros cultos la danza. Y yo voy a ser muy delicado y muy respetuoso con esto. Nosotros, en lo personal, nosotros en la congregación no tenemos danza. Hay congregaciones que sí practican la danza. No quiero ofender a nadie, pido excusas, no es mi intención. Pero la danza fue, digámoslo, metida por fuerza a través de Séptimo Severo y comenzó a agradar a la vista porque era muy agradable. A Séptimo Severo le gustaba mucho el tema del bailar, entonces las danzas y los bailes en sus carnavales y en sus festejos. Así que como ya no lo puedo hacer en el mundo, vamos a irlo metiendo a la iglesia. Y esto se llama la mundanalización de la iglesia. Ahora, como todo es de equilibrio, pero por supuesto que hay lugares donde la danza se le ofrecen al Señor. Yo no tengo problema con eso. Pero hay lugares donde realmente la danza no es para el Señor, sino que la danza es un acto ¿de qué? De la carne. Y en los ministerios y en las compañías de danza hay celos, hay rivalidades, hay contiendas, hay orgullos, hay una cantidad de situaciones de la carne y luego sale la compañía a hacer unos pasos con unas banderas que no está sustentado en la palabra del Señor. La Biblia dice que David danzó en una danza espontánea, comenzó a remolinear, estaba feliz, habían traído el arca, por fin, el arca en Jerusalén, estaba contento y hubo una danza espontánea, mas no una coreografía. ¿Qué ocurre en la mundanalización de la iglesia? Muchas personas van hoy en día a un templo y se convierte en un show. Entonces es como ir a delirio, a una compañía de baile, a una compañía de salsa, a una compañía mundana.
Entonces hay un juego de luces, hay un juego de personas bailando, un grupo de mujeres contoneándose, una música que es muy agradable al oído, y luego aparece un remedo de predicador dando un mensaje que era el que tú querías escuchar. Eso se llama la mundanalización ¿de qué? De la iglesia. Vuelvo a decir, así como ocurre esto, también debo ser consciente que hay gente que le danza al Señor con su corazón, con corazón limpio, sin afán de mostrarse, guardando su figura discretamente a través de unas prendas de vestir honrosas. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Pero literalmente hay lugares donde la gente que danza, y entre más moderna quiera ser la iglesia, pues ponemos chicos y chicas en jeans rotos para que nos veamos modernos, para que no nos veamos antiguos. Hermano, ¿y qué si nos vemos antiguos? ¿Y qué si nos vemos anticuados? ¿Y qué si nos vemos primitivos? ¿Y qué si no somos tan tolerantes? El mundo nos está poniendo contra las cuerdas. El mundo nos exige a nosotros que seamos tolerantes con algo que bajo mis principios y preceptos yo no puedo ser tolerante. Entonces, yo no estoy en un extremo ni en otro. Yo trato de tener un equilibrio. Yo no soy de los que piensa que la mujer tiene que ir con la falda hasta los tobillos. Yo no pienso en eso. Pero a mí me parece también que una falda por encima de la rodilla ya está mal. Es un equilibrio. Creo que es un equilibrio. Pero en la mundanalización de la iglesia, no toquemos esos temas. No hablemos de eso. No ofendamos a nadie. No vamos a herir a nadie. No vamos a lastimar a nadie porque se nos van. Hermano, voy a terminar diciéndole esto. Lástima el tiempo, pero voy a terminar diciéndole esto. Nosotros no estamos acá para ganar un lugar en el mundo, sino para ganar un lugar en el reino de los cielos. Escúcheme. Y yo entiendo que el concepto de la salvación es gratuita. Yo solo entiendo, ¿la salvación es qué? Gratis. Pero yo no estoy aquí para ganarme un lugar en el mundo. Yo no estoy aquí para que el mundo me acepte, ni me aplauda, ni me patrocine, ni me promueva, ni caerle bien al mundo. Escúcheme, yo no estoy para ganarme un lugar en el mundo. Entonces la iglesia no puede parecerse al mundo. Hagamos lo que el mundo hace. Hagamos lo que pasa en un concierto. Hermano, si yo tengo que ir a un templo, a que me echen humo, a que me pongan luces, a ver un poco de mujeres contoneándose, a que me salga allí un motivador personal, un coaching, a escuchar un sermón laxo y liviano para decir que mi vida cristiana es exitosa, hermano, mejor apague y vámonos. Porque ese no es el evangelio. Muy bien, la próxima semana, si el Señor nos presta la vida, vamos a profundizar en la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿Qué introdujo los nicolaitas? Voy a darle un adelanto. Los nicolaitas promovieron esto. Tú no necesitas estar tan bien con Dios para servir en la iglesia. No. Tú puedes estar en el mundo y estar en el mundo y luego venir a la iglesia y servir en la iglesia. Esa es la cultura de los nicolaitas, que abunda. Hay lugares donde la gente, escúcheme, ya está en su forma de vestir. No hay reverencia para ir al culto. Yo estuve en Estados Unidos en una iglesia de gringos donde era como entrar a una sala de cine. La gente entraba con soda, la gente entraba con sus vasos a tomar dentro del templo, la gente tenía sillas reclinables, era un auditorio como un cine, era como irme a ver una película, pero supuestamente me estoy congregando. Hermano, hermana, no te equivoques. Amado Señor, te doy gracias. Bendigo tu nombre, te exalto, te glorifico. Y te pido, Señor, que nos ayudes a retener la sana doctrina. Con el pasar de los años, esa delgada línea entre lo permitido y lo no permitido se irá borrando del todo. Líbranos, Señor, de tener en medio de la congregación la doctrina de Balaán que promueve la adivinación,
la inmoralidad, pero también la doctrina de los nicolaitas, que dice tu palabra, tú mismo lo dices, que tú aborreces. Bienvenidos todos los que quieran cambiar. Sean bienvenidos. La iglesia deberá ser amable con ellos y tener las puertas abiertas para el que quiera un cambio. Pero la iglesia también tiene que ser radical en cuanto a aquellos que desde adentro quieren mundanalizar la iglesia. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te pedimos que nos des tu bendición. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.